amigos, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Hoy se viene un video muy interesante, ya que recuerden que yo estoy viviendo ahorita aquí en Yucatán. Entonces hay veces que ciertos requisitos de la ciudad de Estado de México, que es donde más hablo, se me pueden llegar a pasar. Pero ha cambiado algo y que posiblemente es muy interesante para los que tienen ciertos requisitos que no cumplían y ahora sí podrían entrar. Pero vamos a checarlo. Pero antes de comenzar, mandarles saludos a todos y a todos. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que se le estén pasando súper bien. Y como siempre, recordarles hashtag no al contrato y sí, hashtag sí a la flexibilidad. Porque esa reforma no está bien planteada. Ahora sí, de lleno con el video. Pues sí, ya yendo ahora que fui a la Ciudad de México, uno de mis amigos me comparte de que ya es un poco diferente los requisitos que están pidiendo aguas en la Ciudad y Estado de México. Ya pregunté aquí en Yucatán y también se puede hacer aquí en Yucatán. No sé en los demás estados, pregunten, pero aquí en la Ciudad de México ya se puede hacer esto. ¿Qué? Ahorita vemos los requisitos. Ahorita lo van a ver ahí pequeño, pero es así como lo pueden buscar desde su app, ahí los requisitos. Pero que viene... Uno, recuerden que yo ya les había hablado de esto, sí, ya les había hablado de que los años ya habían cambiado, que ya no eran 10, ahora son 15 años y te lo está diciendo aquí. No más de 15 años de antigüedad contando el año actual, por ejemplo, 2022, solamente se están aceptando vehículos del 2007 en adelante. Para muchas personas esto es bueno y malo, ya que para mí en lo personal vas a dar trabajo a más personas que puedan meter sus automóviles, pero... hay ciertos autos del 2007 que de verdad parecen como de 1990, ¿no? Ya súper destruidos. Pero hay que tener muchísimo cuidado también con los autos del 2007 porque Uber tiene una lista en especial de los cuales pueden entrar. Esa lista están por confirmármela si es así como está diciendo o si cualquier auto 2007 que vengan con las características que vamos a ver puede entrar sin ningún problema, ¿no? Que te están diciendo vehículo de 4 puertas. Capacidad máxima para 4 pasajeros, además del conductor, que son pues, los autos X, ¿no? Lo que se están pidiendo. Contar con cinturones de seguridad para todos los pasajeros, creo que eso hasta por ley. Frenos ABS y bolsas de aire. Eso sí hay que tener mucho cuidado porque hay muchos autos que no tienen bolsas de aire, pero y ni frenos ABS, pero aquí ya te están pidiendo. Aire acondicionado. Radio AM, FM, creo que ya todos también trae radio, le puedes poner. Estar en buenas condiciones y sin daños estéticos, eso siempre se ha pedido. No tener ningún emblema o calcomanía, también siempre se ha pedido. Contar con seguro de responsabilidad civil vigente. Recuerden que son 3 tipos de seguros los que acepta Uber. Pero el único que te protege al 100% dentro y fuera o es un multiplataformas o es un ERT o en todo caso es el AXA cobertura amplia. La edad vehicular para poder registrar tu vehículo para que haga viajes en la app de Uber varían dependiendo de la categoría en la que quieras registrar tu auto. Sí, esto está hablando de la categoría Uber X, ¿no? Porque también está la XL, la Black, etcétera. Ese es muy diferente, punto y aparte, ¿no? Pero para entrar con Uber X, años del 2007 para adelante, ¿no? Con todas estas características pueden entrar. Si se dan cuenta... también ya cambió el precio promedio de lo que puede ingresar un automóvil, que eran 200,000 pesos en promedio, o sea, no en promedio lo que está diciendo Uber para que pudieran entrar y no hay ningún conflicto con Semovi. Todo eso, porque el que está pidiendo los 200,000 pesos no es tanto Uber, sino Semovi, que cumplan con los requisitos de que es un auto de 200,000 pesos, ¿no? Etcétera. Pero lo importante y lo que me hace, puede ser bueno o malo también, dependiendo. Lo de la tarjeta de circulación, y hay que poner mucha atención aquí, que es algo bueno. Se aceptan vehículos de cualquier estado, siempre y cuando tengan el holograma de verificación vehicular de la Ciudad de México. Los vehículos del Estado de México pueden presentar la verificación vehicular de su entidad. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí te está diciendo, o sea, se aceptan vehículos de cualquier estado. O sea, te pueden aceptar de Yucatán, de Morelos, de cualquier estado, ¿no? Siempre y cuando tengan el holograma de verificación vehicular de la Ciudad de México. Recuerden que en la Ciudad de México existe la verificación voluntaria para todas las placas foráneas. Por si tú llegas a ir a la Ciudad de México y puedas circular diariamente de lo que cabe, necesitas hacer la verificación vehicular voluntaria, ¿ok? Y se hace cada 6 meses, igual que las verificaciones normales de la Ciudad de México, pero voluntarias. O sea, si yo tengo un carro con placas de Morelos, tengo que llegar a la Ciudad de México a hacer mi verificación voluntaria y ahora sí podría entrar con ese carro en la Ciudad de México para trabajar Uber. ¿Ok? Y aquí te están diciendo, los vehículos del Estado de México
pueden presentar verificación de vehicular en su entidad. Que en este caso, pues el Estado de México, recuerden que es punto y aparte. O sea, no es como si yo tengo unas placas del Estado de México, tengo que hacer la verificación vehicular voluntaria. No, ya que tus placas son del Estado de México y es punto y aparte, recuerden las verificaciones del Estado de México, es tema aparte, ¿no? Sin ningún problema. Pero acá te están diciendo para Ciudad de México y todo eso. Entonces podríamos entrar con otro tipo de placas, pero recuerden, haciendo la verificación vehicular correspondiente. La voluntaria, te digo, ya hay tu agendas y todo y te pegan ahí tu holograma. ¿Ustedes qué opinan? Pongan aquí en los comentarios qué opinas. ¿Se les hace algo bueno que hicieron? ¿Algo malo? La verdad, desconozco cuánto tiempo tenga este requisito activo. Pero es un requisito, creo que ha cambiado, ha mejorado, porque muchísima gente antes me había preguntado: oye, Sergio, yo tengo placas del Estado de México, perdón, de otro estado, pero quiero trabajar en la Ciudad de México, ¿se va a poder o no? Y yo les decía, la verdad es que no, porque antes no se podía. Necesitabas tener las placas del estado en el que vas a radicar. Pero ahora sí se puede, siempre y cuando tengas la verificación vehicular correspondiente del estado en el que te están pidiendo, ¿no? Para poder circular. Aquí en Yucatán igual puedes trabajar ya con otras placas. Entonces, creo que nada más hay que revisar de los otros estados si es algo que se va a aceptar o no. Este es un punto. Creo que es un punto bueno para los que tengan otras placas y así se ahorren cierta lana para no estar emplacando. Pero lo que yo... Ay, déjeme quitar la 2. Perdón, déjeme quitar la 2. ¿Cuál es la 2? Es esta. Ya. Pero lo que yo no concuerdo mucho y sigo sin concordar, o sea, que no me gusta un poco, es que acepten 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo muchísima gente que Uber te está diciendo que 10 años y siempre buscaban comprar autos 2016, 17, un poquito más grandes porque no iban a poder entrar en los siguientes años, y de repente 15 años se me hace como de mal gusto para los que en algún punto querían entrar con autos más viejitos y ahorita no. Y aparte, de verdad, creo que en México no existe la cultura de tener un auto al 100% cuidado. No todos, repito, mucha gente sí cuida sus unidades, pero hay muchísima gente que no. Y yo lo veo aquí en Yucatán. De verdad, aquí en Yucatán la mayoría de la gente no cuida ni sus motos ni sus autos. De verdad, se caen en pedazos, ¿no? Entonces, imagínate meter un 2007 que se está cayendo en pedazos, más rápido te van a dar de baja de lo que vas a poder entrar, ¿no? Porque te están dando todos los requisitos, pero ya siento que un auto 2007 ya es muy viejito. ¿Por qué hacen esto también ciertas empresas? Es para competir con ciertas competencias de las cuales se está aceptando carros más viejos. Pero ¿ustedes qué opinan de esto, de los 2007? ¿Lo aceptan? ¿No lo aceptan? ¿Ustedes cómo ven esta opinión? Por si llegamos a tener otra charla con Uber, hacerles saber si nos gustó que haya bajado los 15 años de antigüedad o no, para ver si se puede mejorar, y en todo caso también ver y revisar lo que es el apartado de los hologramas, o sea, en el sentido de que ya cualquier tarjeta de circulación, en el sentido de cualquier placa, puede trabajar en los estados, ¿no? Esto se me hace bien porque de verdad es un gasto a veces innecesario estar emplacando en cada estado en el que vas a estar, porque pues, hay gente que se mueve de un estado a otro y así viceversa. Entonces se me hace algo absurdo que no pudieras trabajar con placas de otro estado en otro estado, cuando lo que necesitas es trabajar y ya después de trabajar juntar el dinero para poder hacer el cambio, el reemplacado de todo esto, ¿no? Pero yo opino que esto se me hace muy bien, muy interesante, pero lo del año de 2007, el año 15 años de antigüedad, no tanto. Ahora sí que este video iba a ser la actualización, o es la actualización, para que más o menos vayan checando qué requisitos se están pidiendo ya de las unidades, para que ya no estemos confundidos que son 10 años, no, ahora sí son 15 años. Y eso es los que se aceptan. Y otra noticia que les tengo, en Uber Black ya no hay lista de espera, ya pueden entrar sin ningún problema, igual con cualquier placa. Así que, por los que quieran entrar en Black, tiene muy buenas ganancias también Black. Va por ahí me quedó mandar este chavo lo que es la información del Black. Pero andan ganando unos, ¿qué serán? A la semana entre los 15 a los 25, dependiendo. O sea, dependiendo cómo le trabajen, ¿no? O sea, ganan un poquito más. También es una inversión mayor, pero pues hay que checar cómo funciona también el mundo de Black, ¿no? Yo en lo personal no tengo ninguna inversión en Black, pero si se llegara a dar la oportunidad, checaría bien si me está dejando la misma utilidad que un X. Veríamos, ¿no? Porque recuerden que hacer el servicio de mantenimiento de los autos de lujo a veces es un poco más costoso. Pero amigos, espero que les haya agradado el video. La verdad los he tenido muy abandonados con las mentorías, pero recuerden que las mentorías especializadas están en el canal. Es muy importante que tú aprendas a entrar correctamente a la aplicación.
ya que si no entras correctamente a la aplicación te pueden quitar muchísimos más impuestos de los que ya está quitando. Puedes tener errores garrafales a la hora de rentar tu automóvil, el cual te pueden robar el auto, piezas, etcétera. Entonces hay maneras de poder entrar correctamente a Uber sin que nos afecte tanto o empecemos con el pie izquierdo. Así que las mentorías son especializadas para que tú empieces con el pie derecho. Nos ajustamos al parámetro de negocio que tú quieras para ahora sí que hacerte especializada en el negocio que tú quieras implementar en este mundo de las aplicaciones. Así que ahí están las mentorías. Pues amigos, muchísimas gracias por ver el video. En la semana de los Reels ahí voy a dar al ganador del video de Sofía. Vayan a dar muchísimo me gusta porque ahí puse una dinámica. El comentario número 80 en el video de Sofía. El comentario número 80 le iba a regalar 100. Y también al primero que diría o que diga hashtag Sofía o @Sofía le iba a regalar 100. Ya tengo al ganador de ese, pero el del 80 todavía no. Así que pónganse ahí a comentar. Y al comentario número 80 se lleva también 100 pesos. Amigos, nos vemos. Muchísimas gracias por ver este video. Que tengan una excelente semana. Adiós.